Bueno, la conservación y mantenimiento de esta vacuna, como les comenté, se hace a una temperatura de entre 2 y 8 grados. No debe ser congelada, tiene que tener un aspecto blanquecino, tipo lechosa, homogénea, sin presencia de grumos. La presencia de grumos o una sustancia medio heterogénea quiere decir que la vacuna ya está inactivada y debe ser desechada inmediatamente. Generalmente la pentavalente viene en frasco monodosis y debe ser administrado inmediatamente una vez que se abre el envase. La indicación de la vacuna pentavalente. La vacunación primaria de la pentavalente, que es una vacuna de aplicación intramuscular, se realiza a los 2 meses de edad, a los 4 meses y a los 6 meses. Y tiene unos refuerzos que se realizan a los 18 meses de edad y a los 4 años con la indicación de que este refuerzo solamente ya se hace con el componente DPT, difteria, pertusis, tétanos. Entonces, la pentavalente se administra en forma intramuscular a los 2 meses de edad, 4 meses, 6 meses, con un refuerzo a los 18 meses y a los 4 años, y este refuerzo solamente ya con el componente DPT. Otra recomendación en relación a esta vacuna es que no debe administrarse a niños mayores a 5 años ni tampoco adultos. Y el intervalo mínimo entre una dosis y la siguiente es de 4 semanas. Contraindicaciones. No debe ser administrado en niños con hipersensibilidad conocida. Reacciones alérgicas inmediatas pueden ocurrir dentro de las 72 horas posterior a la aplicación. Niños con antecedentes de encefalopatía posterior a la aplicación de la vacuna, conteniendo células enteras de pertusis, ¿verdad? Estos pueden aparecer dentro de los 7 días posteriores a la aplicación. Y postergar en niños con enfermedad febril aguda con afectación sistémica. Esperar que el cuadro febril pase, ¿verdad? Y luego administrar la pentavalente. Precauciones, ¿verdad? El componente de células enteras de pertusis puede presentar somnolencia excesiva, llanto prolongado, hipertonía, fiebre de hasta 40.5 grados centígrados, convulsiones, ¿verdad? Por hipertermia, episodios de hipotonía o hiporreactividad en el niño y pacientes con trombocitopenia u otros trastornos hemorrágicos. Entonces, dentro de los componentes de la vacuna pentavalente se encuentra la pertusis o células enteras de Bordetella pertussis. Y este componente es la que causa estos efectos, ¿verdad? Fiebre, cuadros de encefalopatías, convulsiones, hipertonía o hipotonía con hiporreactividad, etc., que suelen presentarse entre los 7 días posteriores a la vacunación. Se administra por vía intramuscular profunda en la cara anterolateral del muslo izquierdo, es la aplicación de la pentavalente. Y a partir de los 3 años se puede aplicar en la región deltoide, ¿verdad? Recuerden que el segundo refuerzo de la pentavalente se hace a los 4 años. El primero es a los 18 meses y el segundo refuerzo a los 4 años, solamente ya con el componente DPT. Y ese segundo refuerzo a los 4 años ya puede administrarse en la región deltoide, ya no se aplica en el muslo. La protección conferida es espectacular. 99.5% de los vacunados desarrollan títulos de anticuerpos contra difteria. Lo mismo ocurre contra el tétanos. 100% de respuesta de producción de anticuerpos contra el componente pertussis, ¿verdad? De la Bordetella pertussis. Y 99.5% desarrollan anticuerpos protectores a largo plazo contra el Haemophilus influenza tipo B. Efectos relacionados con la vacuna pentavalente.
locales puede producir dolor, rubor e induración. Y efectos generales, puede producir trastornos gastrointestinales como diarrea y vómitos, fiebre de 38 grados, irritabilidad, encefalopatía progresiva 7 días posteriores a la vacunación, somnolencia excesiva, llanto prolongado y persistente de tono agudo más de 3 horas, reacción anafiláctica inmediata 3 días posteriores a la vacunación. Puede administrarse simultáneamente con otras vacunas, la vacuna pentavalente. Por ejemplo, puede aplicarse el mismo día con rotavirus, VOPV, la PCV13 valente, ¿verdad? Que es la vacuna antineumocócica 13 valente o Prevenar, también se llama. El inmunocompromiso no es una contraindicación para administrar la vacuna pentavalente. Es decir, que pacientes con patologías que generen inmunocompromiso o tratamientos con quimioterápicos, corticoides o pacientes con VIH pueden recibir la vacuna pentavalente. No es una contraindicación para ellos. La triple bacteriana o DPT es un componente de la vacuna pentavalente, pero esta vacuna DPT, recuerden que se utiliza como dosis de refuerzo a los 18 meses y a los 4 años, ¿verdad? Como seguimiento de la pentavalente. La vacuna pentavalente como tal, ¿verdad? Con sus 5 componentes, se aplica a los 2, 4 y 6 meses. Pero sus refuerzos a los 18 meses y a los 4 años se realizan en forma de DPT, ¿verdad? Solamente ya con el componente DPT. Y la DPT es una combinación de toxoides, diftéricos, tetánicos y células enteras de Bordetella pertussis o tosferina, y su uso fue aprobado desde 1948, se está utilizando. El componente antigénico presenta toxoides purificados distéricos, tetánicos, a partir de cultivos de Clostridium tetani y Corynebacterium difteriae, con bacilos inactivados de Bordetella pertussis. Utiliza como coadyuvante, ¿verdad? Es una vacuna intramuscular, entonces el hidróxido o fosfato de aluminio, y como conservante el tiomerosal. Una dosis de 0,5 ml, que es la que se aplica en los pacientes, contiene toxoide distérico purificado 30 unidades internacionales, toxoide tetánico purificado 40 unidades internacionales, Bordetella pertussis inactivado 4 unidades internacionales, fosfato de aluminio como adyuvante 1,25 miligramos de aluminio, tiomerosal como conservante 0,01%. Y la vacuna tiene un aspecto de una suspensión blanca grisácea. Debe conservarse también entre 2 y 8 grados centígrados, no debe congelarse. Los frascos multidosis, una vez abiertos, pueden utilizarse hasta 4 semanas, o sea, hasta un mes, pero hay que mantener en condiciones adecuadas de temperatura e higiene, ¿verdad? Entre 2 y 8 grados centígrados. La edad, esquema y vía de administración, ¿verdad? La DPT entonces es utilizada como refuerzo de la vacuna pentavalente celular en dosis de 0,5 ml, es lo que se aplica, y se lo hace, ¿verdad? A los 18 meses y a los 4 años, como les dije, como refuerzo de la pentavalente. Pero estos refuerzos solamente ya con el componente DPT, a los 18 meses y a los 4 años. En todos los menores de 5 años con esquema incompleto de refuerzos también se puede hacer. El primer refuerzo con DPT debe aplicarse un año después de la última dosis de pentavalente. Recuerden que la última dosis de pentavalente se hace a los 6 meses. 2 meses, primera dosis. 4 meses, segunda dosis. 6 meses, tercera dosis. Entonces, un año después, ¿verdad? A los 18 meses, se aplica la primera dosis de DPT o la primera dosis de refuerzo. A partir de los 7 años, se recomienda la utilización de la vacuna, la DPT acelular,
o solamente la DT, ¿verdad? La difteria tétanos, a partir de los 7 años. El sitio de aplicación varía según la edad. En los menores de 3 años, o sea, ese primer refuerzo que se hace a los 18 meses, se tiene que aplicar en la cara anterolateral del muslo izquierdo. Ahora, por encima de los 3 años, que sería la segunda dosis de refuerzo que se hace a los 4 años, debe administrarse ya en el músculo deltoides. Y recuerden que es de administración intramuscular. Contraindicaciones de la DPT. No debe administrarse en niños con hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes. Y acá el principal componente, vamos a decirle, causante de estas reacciones adversas es la Bordetella pertussis, ¿verdad? El componente celular de la Bordetella pertussis. También niños con antecedentes convulsivos, ¿verdad? Porque justamente esta vacuna puede producir convulsiones por el componente pertussis. Niños con reacciones posteriores a la vacunación, ¿verdad? Llanto persistente, temperaturas mayores a 40 grados, colapsos o encefalopatías, ¿verdad? Suspender el refuerzo, ¿verdad? Dosis posteriores. Y en estos casos se recomienda seguir la vacunación, pero solamente con la vacuna TD, ¿verdad? La tétanos difteria, y se quita el componente pertussis, ¿verdad? Entonces acá tenemos la DPT celular, que tiene una serie de reacciones adversas, ¿verdad? Como les comenté, ¿verdad? Encefalopatías, fiebre elevada, llanto persistente, que generalmente está, o sea, como causante se tiene que es el componente celular de la Bordetella pertussis. También tenemos acá la DPT acelular, ¿verdad? Que saca un poco el componente de células de la Bordetella y solamente se deja un componente antigénico de la misma, ¿verdad? Que se aplica a partir de los 7 años. Y lo que se podría hacer, como si es que a los 18 meses hubo alguna reacción, o sea, dentro del componente de la pentavalente, 2, 4 y 6 meses, o el del 18 meses, ¿verdad? La DPT. En cualquiera de estas aplicaciones hubo alguna reacción de hipersensibilidad, entonces en los refuerzos lo que se puede hacer es continuar solamente con la DT, ¿verdad? La difteria tétanos sin el componente pertussis. Puede ser administrada simultáneamente con otras vacunas. Por ejemplo, puede administrarse el mismo día con VOPV vía oral, SPR. Y la inmunodepresión no es una contraindicación para administrar esta vacuna. Entonces, pacientes inmunocomprometidos en tratamientos con quimioterápicas, corticoides de largo plazo, pacientes con VIH o con alguna enfermedad que genere inmunocompromiso, pueden recibir la DPT. No es una contraindicación. Luego viene la vacuna frente a la difteria, tétanos y la pertussis, pero de tipo acelular. Esta es una vacuna nueva. Esta vacuna triple bacteriana con pertussis acelular fue sintetizada en Japón en 1981. Recuerden que el componente de pertussis celular es la que genera más reacciones adversas, tipo fiebre, llanto persistente de más de 3 horas, cuadros convulsivos, hipotonía, hipertonía, hiporreflexia, ¿verdad? Entonces, en vista de estas reacciones adversas, se crea la vacuna DPT acelular y se hace en el Japón, ¿verdad? Se sintetiza esto en el Japón en 1981. Y sus componentes contiene toxina de la tosferina, toxina tosferínica, ¿verdad? O de la pertussis. Contiene una hemaglutinina filamentosa, pertactina y fimbrias de tipo 2 y 3 purificados por separado. Entonces, todos estos componentes son antigénicos con el fin de producir anticuerpos contra la Bordetella pertussis. Entonces, una toxina, una hemaglutinina filamentosa, pertactina y fimbrias de tipo 2 y 3 purificados por separado. Estos son entonces componentes antigénicos de la Bordetella pertussis
incluidas dentro de la vacuna para generar anticuerpos contra la tos ferina o contra la Bordetella pertussis. Entonces se quita ese componente celular. Entonces el componente antigénico se trata entonces de una combinación de toxoide tetánico, toxoide distérico purificados asociados con 3 o 5 antígenos purificados de Bordetella pertussis. Tiene la toxina pertussis inactivada, hemaglutinina filamentosa tratada con formaldehído, pertactina y aglutinógenos de fimbrias de tipo 2 y 3. Se quita el componente celular y se introducen 3 a 5 antígenos de la Bordetella pertussis para producción de anticuerpos. Debe mantenerse a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados, no debe congelarse. Como es una vacuna de aplicación intramuscular, requiere un coadyuvante. En este caso se utiliza el hidróxido de aluminio para mejorar la absorción a nivel muscular de la vacuna y no contiene conservante, ¿verdad? En este caso el timerosal. La indicación de la vacuna DPT acelular, edad, esquemas y vía de administración, ¿verdad? Está indicado entonces, recuerden que esta vacuna está indicada a partir de los 7 años. Entonces, está indicado en adolescentes a partir de 10 años puede recibir una dosis de DPTA. También al personal de salud, destinados a todo personal de salud con énfasis en servicios pacientes que trabajan en neonatología y pediatría. Está indicada también en embarazadas, pero tienen que ser una edad gestacional superior a 20 semanas de gestación. Está indicada también en puérperas, mujeres que ya tuvieron hijos, que nunca recibieron la vacuna DPTA y que tengan hijos menores de 6 meses. Entonces, mujeres puérperas con hijos menores de 6 meses que nunca han recibido la DPTA pueden recibirla. Mujeres sin control prenatal que llegan al servicio en trabajo de parto deben recibir una vacuna de DPTA antes del alta. Y también mujeres puérperas que tuvieron un bebé con ayuda de partera empírica si su bebé tiene menos de 6 meses. Entonces, la vacuna, la DPTA, difteria, tétanos, pertussis acelular, ¿verdad? Porque acá ya utilizan solamente antígenos. Entonces está indicado en adolescentes a partir de los 10 años, realmente a partir de los 7 años se puede administrar. A personal de salud, principalmente los que trabajan en el área de neonatología y pediatría, a mujeres embarazadas toda vez que tengan un embarazo mayor a 20 semanas de gestación, mujeres sin control prenatal que llegan al servicio en trabajo de parto, ¿verdad? Antes de recibir el alta deben recibir DPTA. Y también se aplica a mujeres puérperas que tuvieron sus hijos en ambientes no hospitalarios, ¿verdad? Por ejemplo, en la casa o con alguna partera empírica. Entonces, y que tengan hijos menores de 6 meses, entonces también está indicada la aplicación de DPTA, ¿verdad? Estas son las indicaciones que tiene el personal de salud, ¿verdad? En Paraguay para aplicar esta vacuna. Contraindicaciones absolutas, ¿verdad? Si hay un antecedente de reacción anafiláctica, alergia severa a alguno de los componentes de la vacuna, alteraciones neurológicas, ¿verdad? Personas que tengan algún trastorno neurológico progresivo o inestable, una epilepsia incontrolada o una encefalopatía progresiva. Entonces, en todas estas situaciones se contraindica la DPTA. Precauciones, alteraciones hematológicas, está asociada con el síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas de haber recibido una vacuna compuesta de toxoide tetánico, antecedente de reacción de Artus consecutiva a la vacunación con toxoide tetánico o distérico, ¿verdad? Que son reacciones anafilácticas de hipersensibilidad, antecedentes de fiebre mayor a 40 grados en las 48 horas previas a la vacunación, síndrome de hipotonía en las 48 horas previas o convulsiones con o sin fiebre dentro de los 3 días de haber recibido la DPT o la DPTA.
Se administra una sola dosis que contiene 0,5 ml de la vacuna por vía intramuscular. Generalmente se utiliza el músculo deltoide del brazo derecho. Antes de la administración de la vacuna debe agitarse y se obtiene una suspensión blanquecina, turbia y homogénea. Efectos adversos de la DPTA: leves, dolor en el sitio de la inyección en un 75%, enrojecimiento e inflamación en el sitio de aplicación 20%, hipertermia menor a 38 grados en un 4%, cefalea 40%, cansancio 30%, cuadros gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal 25%, y también puede producir escalofríos, artralgias y erupciones cutáneas. Fíjense entonces los efectos adversos de la DPTA. Difteria, tétanos, pertusis acelular, con componente antigénico. Efectos moderados: dolor intenso en el sitio de la aplicación en un 5%, enrojecimiento o tumefacción, hipertermia mayor a 39 grados 1%, cefalea intensa menos del 1%, náuseas, vómitos y dolor abdominal 3%. Y efectos graves no fueron reportados. El uso simultáneo con otras vacunas de la DPTA. La vacuna DPTA puede ser utilizado antes, durante o después de cualquier otra vacuna del calendario regular de vacunación. Se deben utilizar jeringas separadas y sitios anatómicos diferentes. La revacunación se puede realizar a los 3 años después de haber recibido la última dosis. Y el inmunocompromiso no es una contraindicación para administrar la vacuna. Entonces, pacientes con VIH o con alguna patología que genere inmunocompromiso pueden recibir la DPTA. La triple viral, SPR o vacuna contra el sarampión, paperas y rubeola. Desde 1996, un grupo consultivo conjunto entre la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la CDC de Atlanta concluyó que era en teoría posible erradicar el sarampión utilizando las vacunas disponibles actualmente. Y se planificaron 3 estrategias. Primero, programas de inmunización infantil eficaces. Segundo, proporcionar vacunación de recuperación a todos los niños en edad preescolar y escolar. Y tercero, campañas de vacunación nacionales repetidas todo el tiempo necesario. Entonces, actualmente se ha establecido que los países deben llegar a una cobertura de vacunación de al menos 95% con la primera dosis de la vacuna y una cobertura de al menos el 80% de la segunda oportunidad de vacunación como uno de los 5 indicadores de progreso hacia la eliminación del sarampión. Esta segunda oportunidad ofrece al individuo la protección de por vida frente al sarampión. Componente antigénico: la SPR está constituido por cepas de virus vivos atenuados del sarampión, virus de la parotiditis y virus de la rubeola. Son virus vivos atenuados entonces como componente antigénico que se administra con esta vacuna. La vacuna también es liofilizada, es decir, viene en polvo y necesita entonces un diluyente o una solución para reconstituirlo. Cada dosis humana, al ser reconstituida en un volumen de 0,5 ml, contiene 1000 unidades internacionales del virus del sarampión, 5000 unidades infecciosas del virus de la parotiditis y 1000 unidades infecciosas del virus de la rubeola. Presentación: frascos de una dosis o monodosis más su diluyente 0,5 ml, que es la que se tiene en Paraguay, pero también existen frascos, ¿verdad?, de 2 dosis más diluyente de 1 ml, frascos de 5 dosis más diluyente de 2,5 ml y frascos de 10 dosis más su diluyente de 5 ml.
La temperatura de conservación es igual a la de las otras, ¿verdad? De entre 2 y 8 grados centígrados. En la heladera, o sea, para mantener la cadena de frío, ahora se guardan en heladeras y debe mantenerse con las demás vacunas virales. Con el rotavirus, con la OPV, sarampión, rubeola, antiamarílica, dejando suficiente espacio, ¿verdad?, entre ellas para la circulación del aire frío. El esquema regular de vacunación es la siguiente, ¿verdad? La primera dosis de SPR se administra a los 12 meses, o cuando el niño cumple un año, ¿verdad?, a los 12 meses, conjuntamente con la vacuna antiamarílica y el refuerzo de la vacuna antineumocócica conjugada o PCV13. Prevenar también se llama esta vacuna, la PCV13. Entonces, a los 12 meses es la primera dosis de la SPR y se administra conjuntamente con la vacuna antiamarílica y con la PCV13 o antineumocócica 13 valente. Y la segunda dosis se hace a los 4 años, ¿verdad?, de la SPR, y allí se administra conjuntamente con la DPT, ¿verdad?, que ya es su segundo refuerzo, y con la VOPV, ¿verdad?, con la VOPV, la vacuna contra la polio vía oral, ¿verdad?, bivalente. ¿Cuál es la finalidad de la segunda dosis? El de los 4 años, antes de que el niño, o sea, cuando el niño está en etapa preescolar, ¿verdad?, antes de su ingreso a la escuela, es reducir el número de niños no vacunados, ¿verdad? Muchos niños, entonces los padres no lo vacunan a los 1 año, entonces a los 4 años sería otra vez como un filtro, ¿verdad?, para lograr que se vacunen, ¿verdad?, con la SPR. También reducir el número de niños vacunados, pero que no respondieron a esa primera dosis, porque se calcula una dosis de fracaso del 5% con la aplicación de la primera dosis de SPR. Y especial atención a personas nacidas durante o después de 1957 deberán recibir una dosis de SPR o SR doble viral. Contraindicaciones. Está contraindicado en personas con hipersensibilidad de tipo anafiláctico, contraindicado o se pospone en pacientes con fiebre alta o que están con un cuadro de afección infecciosa aguda. No debe administrarse en pacientes que hayan recibido inmunoglobulinas o transfusiones de sangre total hasta 3 meses después. Reacciones anafilácticas a la neomicina y al huevo. Y en pacientes inmunodeprimidos o con tratamiento con corticoides. La vacuna en estos pacientes, ¿verdad?, que tienen alguna enfermedad de inmunocompromiso, tratamiento con quimioterapia por algún caso de cáncer o corticoides de larga data, ¿verdad?, más de 15 días, entonces la respuesta puede no ser eficaz. La vía de administración de la SPR, de la triple viral, es subcutánea y se aplica en el tercio superior del músculo deltoides, ¿verdad?, en la región deltoides, en el brazo derecho o izquierdo. Acá muestra un poco algunas reacciones adversas en relación a los componentes de la SPR, la antisarampionosa, la antirrubeólica y la antiparotidítica, las manifestaciones clínicas que pudieran presentar y el tiempo post-vacunal, ¿verdad?, o post-vacunación en el que pueden presentarse. La vacuna SPR puede administrarse simultáneamente con las demás vacunas del programa regular, siempre y cuando se administren en sitios anatómicos diferentes. A los 12 meses, entonces, se debe administrar primero la vacuna SPR, segundo, se aplica la vacuna antiamarílica y tercero, la vacuna, la PCV13 o antineumocócica 13 valente. De no aplicarse simultáneamente SPR y antiamarílica, ¿verdad?, si es que el puesto de salud, ¿verdad?, o el hospital no dispone en ese momento de alguna de esas vacunas, entonces vamos a suponer que solamente tiene SPR, le administra al niño y en ese momento no contaba con antiamarílica, entonces
se debe diferir la aplicación de la antiamarílica por lo menos un mes. No puede administrarse, por ejemplo, al día siguiente o dentro de 15 días, sino que se debe diferir por lo menos, la recomendación es de un mes. La SPR está constituido por virus vivos atenuados, ¿verdad? De sarampión, paperas y rubeola. La misma se encuentra contraindicada en pacientes con inmunodeficiencia primaria y supresión de la respuesta inmunológica inducida por medicamentos, leucemia, linfoma, VIH, entre otras patologías. Está contraindicada. ¿Por qué? Porque en estos pacientes pueden reactivarse y desarrollar la patología. Fiebre o enfermedad aguda febril se recomienda posponer la aplicación y pacientes con terapia inmunosupresora también se recomienda posponer la aplicación. La vacuna frente al virus de la fiebre amarilla. Su componente antigénico también es una suspensión liofilizada en polvo, también virus vivos atenuados de la fiebre amarilla, ahora la cepa 17D, obtenida de huevos embrionados de pollo. Y como diluyente se utiliza suero fisiológico. Cada dosis contiene 1000 dosis letales, 50 en ratones, y como diluyente suero fisiológico, entonces, o agua para inyectables. No debe congelarse esta vacuna, mantener entre 2 y 8 grados centígrados y debe ser protegida de la luz y utilizar inmediatamente después de su reconstitución. Se administra a los 12 meses de edad, ¿verdad? Y coincide su administración con la SPR o triple viral y también con el refuerzo de la PCV13 o antineumocócica 13 valente o Prevenar. La dosis de 0,5 ml debe administrarse en la parte superior del brazo a nivel del músculo deltoides y también su vía de administración es por vía subcutánea. La población de 2 a 59 años que no haya recibido la dosis, ¿verdad? Está indicado en estos pacientes, y para viajeros o zonas enzoóticas para el cual ha transcurrido 10 años de la última aplicación, se podría ver la posibilidad de administrar una nueva dosis, ¿verdad? Se podría indicar. Entonces, en el caso de viajeros que van a ir a zonas donde hay circulación del virus de la fiebre amarilla, y si ya transcurrieron más de 10 años de la última aplicación, entonces se podría considerar una segunda aplicación de esta vacuna. Está contraindicado en menores de 6 meses y mayores de 59 años. Está indicado en embarazos y madres lactando en los primeros 6 meses del nacimiento del niño. Está contraindicado en pacientes inmunocomprometidos o HIV sintomáticos, en pacientes con hipersensibilidad al huevo o proteínas de aves y estados febriles agudos, ¿verdad? En los cuales se pospone. La eficacia de la vacuna es superior al 95%, ¿verdad? Produce una activación de anticuerpos y una prevención importante, entonces del 95%. Y la antiamarílica no requiere dosis de refuerzo, salvo, ¿verdad?, esas personas que viajarían a zonas donde hay circulación demostrada de fiebre amarilla y que haya pasado 10 años, ¿verdad?, de la última aplicación. ¿Por qué? Porque él dice no requiere dosis de refuerzo porque confiere una inmunidad sostenida y de por vida, ¿verdad? La protección es de por vida. Los efectos adversos: cefalea y mialgias, 2 a 5% entre el quinto y el 10º día después de la aplicación. Cefalea y dolor corporal, ¿verdad? Mialgia, dolor muscular. También produce reacciones de hipersensibilidad, urticarias, broncoespasmo, erupciones cutáneas, ¿verdad?, que pueden ocurrir en 1 por millón de aplicaciones. Los casos graves son raros y puede haber encefalitis, ¿verdad? Puede desarrollarse encefalitis generalmente relacionada a aplicación en niños menores de 6 meses, ¿verdad?, en los cuales, como vimos, está contraindicada su administración. Uso simultáneo de la vacuna antiamarílica con otras vacunas, ¿verdad? Puede ser administrado simultáneamente con DPT, BCG, polio, virus de la hepatitis B, antihemófilos, influenza B.
e incluso con otras vacunas de virus vivos atenuados como la SPR, sarampión, papera, rubeola, la SR, sarampión, rubeola, varicela, siempre y cuando se administren en sitios anatómicos diferentes. Es una vacuna segura y eficaz, ¿verdad? Pero tiene sus limitaciones. Escasa antigenicidad, disminución de los niveles de protección clínica con el paso de los años y la ausencia de potenciación de la respuesta de anticuerpos con la revacunación. La respuesta es errática en ciertos grupos como los infectados por VIH, neoplasias hematológicas y receptores de trasplante de médula ósea. Nos estamos refiriendo a la vacuna conjugada frente al Streptococcus pneumoniae o antineumocócica. La que aplicamos a los niños es la 13 valente o PCV13 también le llamamos. Entonces, es una vacuna que tiene escasa antigenicidad y sus niveles de protección van disminuyendo con los años. Y en pacientes inmunocomprometidos como los VIH, pacientes con neoplasias hematológicas, linfomas, leucemias y los receptores de trasplante de médula ósea, su respuesta es errática, no confiere mucha inmunidad en estos casos. La PCV13 es la vacuna antineumocócica 13 valente o Prevenar 13 y incorpora los serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9B, 14, 18C, 19A, 19F y 23F. Son todos serotipos, ¿verdad?, de neumococos conjugados con la misma proteína transportadora de difteria. Utiliza entonces antígenos de estos serotipos de neumococos, ¿verdad?, conjugados con una proteína transportadora que se obtiene de la toxina de la difteria, ¿verdad?, la CRM197, no tóxica, y contribuye a aumentar la protección contra infecciones invasivas en más del 90%. Muy importante entonces, porque protege contra infecciones invasivas en más del 90%. Recuerden que el neumococo es un germen, ¿verdad?, causante de neumonías graves, ¿verdad?, con complicaciones, ¿verdad?, como derrames, empiemas, etc. Y también produce meningitis, ¿verdad? Entonces es un germen que con esta vacuna se logra una protección contra estas infecciones invasivas en más del 90%. Cada dosis de 0,5 ml de Prevenar es de tipo homogénea, es blanquecina y contiene 2,2 microgramos de cada sacárido para los diferentes serotipos, ¿verdad?, para los 13 serotipos. Son como unos azúcares o unos polisacáridos, ¿verdad?, que se obtienen de la cubierta de estos neumococos. Recuerden que los neumococos son gérmenes encapsulados y en sus cápsulas se encuentran algunos oligosacáridos o polisacáridos, y entonces que tienen un efecto antigénico. Entonces se obtiene estos oligosacáridos y se une con una proteína, ¿verdad?, del toxoide distérico que le utiliza como transportador. Pero esa proteína de la toxina distérica es la que genera mayor inmunidad, ¿verdad? Recuerden que los polisacáridos no producen mucha inmunidad, muchos anticuerpos, ¿verdad?, pero sí las proteínas. Por eso es que como transportador se utiliza una proteína del toxoide distérico. Y también tiene 4,4 microgramos de sacárido para el serotipo 6B y agregado de polisorbato 80 y fosfato de aluminio. Tiene estos adyuvantes, ¿verdad?, para mejorar la absorción a nivel muscular, ¿verdad? Recuerden que la PCV13 o Prevenar es una vacuna de aplicación intramuscular, entonces requiere de adyuvantes. Se debe mantener en temperaturas entre 2 y 8 grados, no se debe congelar. Las vacunas conjugadas antineumocócicas están aprobadas para su administración a niños en edades comprendidas entre las 6 semanas y los 5 años. Entonces, el esquema regular de vacunación de la Prevenar
o PCV13 es, la primera dosis se hace a los 2 meses de edad, es una vacuna intramuscular, ¿verdad? En el muslo derecho. La segunda dosis a los 4 meses, intramuscular, muslo derecho. Y su dosis de refuerzo se hace a los 12 meses, también intramuscular, muslo derecho. A los 12 meses, entonces, recuerden que se aplica conjuntamente con la SPR o triple viral y con la antiamarilla. Contraindicaciones, ¿verdad? Está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad o anafilaxia a principios activos o a los excipientes. No debe administrarse antes de los 2 meses de edad. Postergar la aplicación en el caso de que el niño se encuentre con un cuadro febril agudo. Y en pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor puede tener una respuesta errática. O sea, puede ser que la protección no sea la que uno espera. No genere tantos anticuerpos de defensa contra el neumococo. La aplicación, como les comenté, es intramuscular y generalmente se lo hace en la cara anterolateral del muslo derecho. Realmente es la aplicación. Acá hay un error en el muslo derecho. En el muslo izquierdo es lo que se aplica, es la pentavalente. Y la antineumocócica generalmente se aplica en el muslo derecho. La seguridad de la vacuna PCV13, algunas reacciones observadas posteriores a la aplicación son pacientes febriles, irritables, con disminución del apetito, con aumento o disminución del sueño, vómitos y diarreas también puede producir, reacciones de hipersensibilidad como erupciones cutáneas, edema facial y disnea, y trastornos neurológicos, convulsiones y episodios de hipotonía. Administración en inmunocomprometidos, no existe contraindicación para que los pacientes con algún tipo de inmunocompromiso o secundario lo reciban, ¿verdad? Solo que la respuesta es errática, o sea que a lo mejor no produce la cantidad de anticuerpos necesarios de protección, ¿verdad? En estos pacientes. O sea, esa protección en más del 90% contra afecciones invasivas probablemente no ocurran en pacientes inmunocomprometidos, pero no hay una contraindicación para la aplicación en estos pacientes, ¿verdad? O sea, pacientes con VIH o con algún inmunocompromiso pueden recibir la vacuna PCV13 o Prevenar, ¿verdad? No hay contraindicación, solamente que la respuesta de producción de anticuerpos tal vez no sea la adecuada. Y bueno, de esta forma entonces concluimos un poco ¿verdad? Esta presentación sobre vacunas. Espero que les sea útil, ¿verdad? Que les sea provechosa. Y como siempre, cualquier duda o consulta, ¿verdad? En nuestro foro de consultas de la semana 7, que es la que corresponde al tema de vacunas. Bueno, muchas gracias.